Señoras y señores, bienvenidos a la séptima versión del Congreso Futuro año 2018, Toma Conciencia Hoy. Agradecemos a quienes nos acompañan en el aula magna del Espacio Bicentenario, como también a quienes nos siguen a través de la señal streaming, señal en vivo y oficial para la transmisión del Congreso del Futuro desde la región del Maule. De manera simultánea informarles que han recibido un transmisor. Tendremos traducción simultánea que deben colocar en el canal 3 para una mejor sintonía. Para comenzar, quisiera invitarlos a ver el siguiente video de introducción del Congreso Futuro 2018. El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050 tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Nuestros polos se están derritiendo. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Chile, representado por nuestra Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, el Gobierno Regional del Maule, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule y la Universidad Autónoma de Chile, les damos la más cordial bienvenida a la séptima versión Congreso Futuro 2018. Con un llamado a tomar conciencia hoy sobre los cambios que se nos avecinan, este encuentro de ciencia, tecnología, humanidades y sociedad más importante de América Latina y el quinto a nivel mundial, será un espacio inédito para discutir acerca de los dilemas y desafíos que el futuro nos plantea hoy. De esta forma, la región del Maule se suma nuevamente a este congreso que busca acercar la ciencia y la tecnología a la comunidad. De manera especial quisiera saludar a las autoridades que nos acompañan, comenzando por la máxima autoridad regional, señor Intendente de la región del Maule, Pablo Mesa Donoso. Saludar al honorable senador de la República, señor Juan Antonio Coloma. Rectora subrogante de la Universidad de Talca, Gilda Carrasco Silva. Rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán Jara. Vicerrector de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca, Juan Toso Torres. En representación del Vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chile, sede Santiago, Ana Gutiérrez Moraga, Directora de Investigación, Universidad Autónoma. Señores vicerrectores, decanos, miembros de las juntas directivas, directores de institutos y escuelas de las distintas universidades, autoridades regionales, estudiantes, invitados especiales, tengan nuevamente muy buenos días y bienvenidos al Congreso Futuro 2018. El Congreso Futuro nace en el año 2011, en el marco de la celebración del Bicentenario del Congreso Nacional de Chile, iniciativa impulsada por la Comisión Desafíos del Futuro del Senado de la República,
en conjunto con la Academia de Ciencias y el Gobierno de Chile. A continuación, y en nombre del Gobierno Regional del Maule, dejo con ustedes al representante de la Presidenta de la República en la región, el señor Intendente Pablo Mesa Donoso. Estimadas autoridades universitarias, académicas, alumnos, investigadores, y un saludo muy fraterno y especial al mi querido amigo senador Coloma, integrante de la comisión que organiza estos encuentros. Queridos amigos, señoras y señores, los medios de comunicación nos informaban ayer martes de lo que estamos inaugurando en nuestra región del Maule hoy, miércoles 17 de enero del 2018. El lunes se dio inicio al denominado Congreso del Futuro 2018 en el ex Congreso Nacional de Santiago. Estimados amigos y amigas, se trata del mayor encuentro de ciencia, tecnología, humanidades y sociedad de Latinoamérica, que por segundo año consecutivo tendrá sede en 11 regiones del país, entre ellas nuestra querida región del Maule. Fue en conmemoración del bicentenario del Congreso Nacional de Chile el año 2011, donde nació la iniciativa Congreso del Futuro, iniciativa transversal que impulsó la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, la Academia Chilena de Ciencias y el Gobierno de Chile. Durante esta semana, entonces, y hasta el 21 de enero, se realizará la 7ª versión del Congreso del Futuro. Nuestra región del Maule inaugura por este acto nuestra versión, cuya coordinación le ha sido encomendada a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule. Bien por los que organizan. Bienvenidos todos los que nos visitan. Les agradezco a los que han aceptado nuestra invitación y a quienes han facilitado estas modernas instalaciones para su desarrollo. Señoras y señores, el Congreso del Futuro es el mayor encuentro de ciencia, tecnología, humanidades y sociedad que se lleva a cabo en nuestro país, en Latinoamérica, y es el más importante polo de divulgación científico-humanista del hemisferio sur. Este Congreso del Futuro escogió la conciencia como lema, como un antídoto a las incertidumbres y los miedos que nos generan estar viviendo en el periodo de mayor auge de la humanidad, el mismo que nos presenta las mayores amenazas. Se trata de un evento donde personas reconocidas en algún ámbito de estudio de carácter científico como humanista exponen a la ciudadanía sobre problemáticas a las cuales se enfrenta o se enfrentará la sociedad del futuro. Las temáticas de inteligencia artificial sin ciencia ficción, el lado oscuro del envejecimiento celular, prosperidad y sostenibilidad en la economía verde. Entonces, pasar del título a los contenidos es nuestro desafío. No solo escuchando, también comentando, razón por la cual importantes profesores de nuestras universidades se sumarán a la participación. El futuro es una gran pregunta abierta para todos y todas. Ese es nuestro mayor desafío. Inauguramos este importante desafío compartiendo titulares con otro acontecimiento. La visita del Santo Padre, que nos interpela con las grandes preguntas del Evangelio y la llegada del reino. ¿Y cuál es el reino?, pregunta la multitud en el Evangelio según San Marcos. La respuesta no es una afirmación completa, es una respuesta asociada. El reino se parece a una semilla de mostaza, una de las más pequeñas de las semillas. ¿Y cuál es el reino?, vuelve a repetir la audiencia. Pero la respuesta no es el reino es,
sino les propone a cambio una tarea: busquen el reino. El futuro tiene la forma de pregunta con respuestas abiertas, y ese es el ejercicio que debemos estimular, dirá nuestra presidenta Michelle Bachelet en una versión anterior del Congreso del Futuro. Nuestro Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda, creador infatigable, decidió unir todas sus preguntas en un libro que añade lo aconsejable con las conductas de la búsqueda, el libro de las preguntas. ¿A quién le puedo preguntar qué vine a hacer a este mundo? Observar, mirar, experimentar es lo que ha permitido el gran logro de utilizar nuevas tecnologías. El sol siempre estuvo, pero ahora en Chile lo usamos en nuestro beneficio como una exitosa tecnología renovable de algo que siempre estuvo. Mirar, observar, buscar, preguntar, actitudes que son toda una invitación que nuestros invitados practican y practicarán siempre. Y esperemos que nuestros asistentes adquieran también su uso por siempre. Muchas gracias y buen trabajo. Agradecemos las palabras del señor Intendente Pablo Mesa Donoso. En su calidad de vicepresidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, a continuación dejo con ustedes al honorable senador de la República, señor Juan Antonio Coloma. Estimado Intendente y amigo don Pablo Mesa, estimados rectores y representantes de las universidades de Talca, la Católica del Maule, de la Autónoma, que han sido bien importantes en este Congreso del Futuro. Qué bueno tener universidades pujantes que trabajen unidas por una causa importante. Yo quiero partir con una pregunta bien extraña, pero que la aprendí en el Congreso del Futuro de ayer. ¿Quién no tiene celular? ¿Alguien en esta sala no tiene celular? Uno. Dos personas de esta sala repleta de gente no tiene celular. Y esto refleja que el resto lo tenemos. Y fíjense que ayer nos decía el experto número 1 que con este celular, en este celular cada uno de nosotros tenemos más información que la que tuvo la NASA cuando envió el primer hombre a la Luna. Todos los que estamos acá tenemos más información que lo que tuvo la NASA. Y eso refleja que la masividad de la información, lo maravilloso del conocimiento, de alguna manera se ha ido expandiendo y nos ha ido cambiando la vida a todos. Y creo que la idea de este Congreso del Futuro, que yo estoy feliz de ser parte de esa comisión, que todos los años lo diseñamos, le tratamos de darle cuerpo, tratar de ver temas que sean atractivos. Todo el tema del celular, por ejemplo, es pura matemática. Y aquí va a estar, en rato más, probablemente el mejor matemático que hay en el mundo, así de simple. Todos los cambios del futuro tienen que ver con las biologías, cambios en biología, en fisiología, en biología molecular, y aquí va a estar uno de los expertos más importantes de ese tema. Entonces, aquí el concepto es de alguna manera democratizar el conocimiento. La idea es que todos tengamos mayor acceso a conocer lo que se está innovando en una cantidad inmensa de temas, porque también la ciencia no es solamente la ciencia dura, hay ciencias sociales que son, o no aplicadas, hay ciencias sociales muy relevantes a las cuales también queremos darle un espacio para de alguna manera poder entre nosotros mejorar y hacer un mundo mejor, tener más conciencia de lo que podemos o no hacemos. Las máquinas nos van a ganar siempre en dos cosas, en memorizar y en comparar. Eso es lo que, pero no nos van, el ser humano tiene algo único, que es en soñar y que es en tratar de hacer entre todos una sociedad que se entienda mejor. Así que para mí
realmente muy grato. Yo estaba en Valparaíso, me vino hoy día, tengo que volver a votar una ley, pero yo creo que esto no podía faltar, porque esto es una de las cosas más importantes que hacemos. Este es el congreso más relevante en ciencia de Latinoamérica, y la gracia que tiene es que lo estamos llevando a distintas regiones. No a todas, porque también lo quiero decir, no en todas uno tiene universidades que ayuden. Así que para eso también es bien importante. Y el Maule, la vez anterior, que fue la primera, tuvo una gran cantidad de marco de gente. Hoy día lo hacemos de nuevo. Eso nos da mucha fuerza para que el tercero, el que venga, sea todavía más potente. Por último, hay gente que me dice al final, bueno, ¿y en qué se traduce en materia de ciencia? En algo muy importante. Del Congreso del Futuro, de esta comisión, nació la idea del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que se ha presentado, está en plena discusión y que le va a dar a la ciencia otra categoría, no solamente en porcentaje de presupuesto. Chile es un país que gasta súper poco en ciencia, tecnología e innovación, el 0,39% del PIB. Otros países más desarrollados gastan el 2,5% del PIB. Tenemos que acercarnos a eso. Y eso, para eso hemos creado este ministerio, que espero sea funcional. Pero además, y lo más importante, es que todos comprendamos que esto a todos nos importa. Que en la medida que haya gente aquí, lo decía ayer un japonés, Japón no tuvo hasta hace 30 años ningún premio Nobel. Hoy día tiene 20, porque entendieron que en la medida que haya más desarrollo en la ciencia, en el conocimiento, que haya más amor para poder entender y recibir información, vamos a poder aportar también mucho más como país a este mundo nuevo, que es apasionante, que es inquietante. Por eso el sentido en la conciencia. Conciencia es asumir qué es lo que está pasando, pero también incorporarle un elemento ético de hacia dónde podemos también ordenarlo. Así que, amigas y amigos, yo como miembro de la Comisión del Senado, feliz. Además me tocó pelear porque viniera para el Maule el Congreso. No puedo estar más contento, feliz de poder darle la bienvenida, y no me cabe duda que este segundo Congreso de Futuro Maulino va a seguir precedido de otro, va a venir otros más. Y también es importante, última cosa, en la página congresodelfuturo.cl, díganos qué temas son los que nos gustaría a ustedes que se puedan ver el próximo año. Muchos de estos temas de ahora surgieron de gente que nos escribió, aunque no lo crean, se leen todos, ¿eh? Y al final uno va diciendo, por aquí va la cosa. El día de mañana pueden ser otros expertos, pueden ser expertos en robótica que pueden venir, pueden ser expertos en alimentación que pueden venir, que a mí me interesa eso por la vocación maulina, otras personas. Así que la invitación es abierta a escuchar y a participar. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicepresidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, senador Juan Antonio Coloma. El Congreso Futuro es un espacio inédito, abierto a la comunidad y gratuito, donde convergen los científicos y humanistas más connotados del mundo, como estudiantes, jóvenes, académicos y público en general, para discutir y reflexionar acerca de los dilemas y desafíos que el futuro nos plantea hoy. Porque el futuro nos lleva aceleradamente a lo impensado y queremos que todos tengan acceso a pensar, analizar y debatir sobre cómo tu vida y tu trabajo puede cambiar a la luz de las sorprendentes transformaciones que la ciencia podría producir en el futuro. Estimados presentes, invitados y quienes nos siguen a través de nuestra señal streaming, iniciamos en este momento el Congreso Futuro 2018 desde la región del Maule. Para ello, voy a dejar con ustedes al doctor Stephen Griffith de la Universidad de Talca, quien presentará a nuestro primer panelista internacional, el destacado académico Terence Tao, quien nos presentará el tema Los códigos ocultos del universo. Recibimos con un cariñoso aplauso al doctor Stephen Griffith. Gracias. Es un gusto presentar al Dr. Tao, profesor de matemática de la Universidad UCLA en California. El Dr. Tao
va a dictar su charla con título Los códigos secretos del universo, y estoy seguro que, como todas sus charlas, va a ser muy entretenida y educativa. El Dr. Tao es uno de los matemáticos más influyentes de los últimos 100 años. Entre sus muchos premios se destacan la medalla Fields en el 2006 y el Breakthrough Prize en 2014. Sus trabajos han sido profundos y amplios, abarcando áreas tan diversas como la teoría de números, ecuaciones diferenciales y combinatoria. Bueno, otra cosa muy interesante que ha hecho es que durante la última década está liderando una nueva modalidad de investigación en la matemática, la colaboración masiva, involucrando contribuciones de matemáticos de grupos enormes y geográficamente dispersos para resolver problemas muy difíciles. Bueno, sin más que decir, los dejo con Terence Tao. Very much. Okay, thank you very much. It's a great honor to be here, and I've really enjoyed my visit to Chile so far. Yeah. Thank you. So I'm a mathematician, but I will not talk about my own work. I'm talking about today about how mathematics is used to explore the universe. And in particular in astronomy, y en especial en la astronomía, how to measure the universe. cómo poder medir el universo. talking about Así que an voy a area of estar astronomy hablando de esta called área de astrometry. la astronomía, la astrometría, y esta is the study of astrometría es el positions estudio de and las movements posiciones y los of all the movimientos bodies in de the todos los universe. cuerpos The en sun, el the moon, the universo, el planets, sol, stars. la It's, luna, los planetas, where las they are, estrellas, how dónde far away they are, están, how big they qué tan are. lejos están It's y not the lo only lejos que topic están. Y no es el astronomy, but único it's a big tema part of de astronomy. la astronomía, pero es uno de los más importantes. So these, Bueno, these distances, so things estas like the distancias distance to the también, sun cuando or uno to, piensa en la distancia del the moon, Sol to other o galaxies, a otras galaxias, estas son demasiado lejanas para medirlas directamente. No hay una regla o ningún dispositivo que se pueda utilizar para poder medir la distancia de esa galaxia que está allí, por ejemplo. Así que no hay forma de poder medir estas distancias directamente, pero también hay muchísimas formas de poder medirlas de manera indirecta. Por ejemplo, esta galaxia que está aquí puede que tenga una distancia que es de 1 que se puede calcular, y esta galaxia que es un de 2 y tampoco podemos calcularla, pero hay muchas formas de poder calcular estas tasas, porque entre una distancia y la otra, por ejemplo, aquí, esto va a ser 3,4 veces más grande que la otra. Y la forma en que calculamos esto es que normalmente tenemos que utilizar esta ciencia, pero normalmente usamos la matemática, y en este caso en específico vamos a utilizar una ley de Kepler. Y esto, lo que hace esto, que a menos que uno se relacione y las distancias a objetos muy lejanos, como las galaxias en términos de, por ejemplo, de distancias más pequeñas, de distancia a las estrellas que están cerca de nosotros, que están en la Vía Láctea, que están cercanos al Sol, y luego vamos a distancias que están en la Tierra que podemos medir directamente. Y es así como los astrónomos miden el universo. No vamos a tomar solamente una medición para un objeto, pero también hay una escalera de distancia donde uno empieza a estudiar el universo y va subiendo, y por cientos de años los astrónomos han estado construyendo esta escalera por cientos de años, hasta que finalmente hoy en día, recientemente, podemos hacer una medición de luz del universo, y esto es lo que nosotros llamamos esta escalera de distancias cósmicas, donde estamos aumentando y ser capaces de medir cosas que anteriormente no se podían. Así que lo que vamos a hacer hoy en día es que vamos a subirnos a esta escalera. Vamos a comenzar en la primera parte, que sería la Tierra. Vamos a hablar del Sol, de los planetas, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy en día
esta escalera de la Tierra tenemos un radio de 6.378, un poco más ancho en el Ecuador y en los polos. Como sabemos, no es plana. Y por supuesto hay satélites y es muy fácil ahora saber el tamaño de la Tierra es lo que es porque tenemos también GPS, pero imaginemos que no tuviésemos tecnología, que no tuviéramos aviones, ni telescopios, ni viajes espaciales. Aún podríamos decir que la Tierra es redonda o quizás podríamos calcular el radio de la Tierra o decir que era redonda. Ahora es obvio para nosotros, pero con la tecnología ahora sí podemos decirlo. Pero lo más interesante es que incluso en la Grecia antigua, hace muchísimos años atrás, había una teoría de que la Tierra era redonda y lo sabían el tamaño de la Tierra. Y la verdad es que Aristóteles en el año 384 a.C. no decía que la Tierra era redonda, pero teníamos que tener una prueba matemática de que era así. Y bueno, como cualquier otra cosa en esta charla, no es una medición directa, no podemos ver directamente que la Tierra es redonda. Tenemos que hacer siempre algunas discusiones para poder tomar otro objeto celestial para poder moverlo. Entonces, mirábamos a la Luna para probar que esto era redondo. ¿Y cómo se hacía? Sabíamos de los eclipses, ¿cierto? Y un eclipse lunar ocurrió cuando la Luna cae en la sombra de la Tierra, porque la Tierra va a causar una sombra y cuando la Luna entra a esa sombra de la Tierra vamos a tener un eclipse lunar. A veces tenemos un eclipse total cuando la Luna está totalmente en las sombras y también tenemos un eclipse parcial donde solo una parte está cubierta por esta sombra. Pero lo que sabía simplemente al ver estos eclipses lunares es que no importaba dónde estaba la Luna en términos de su sombra en relación a dónde estaba el Sol, es que la sombra que generaba la Tierra sobre la Luna siempre tenía un círculo, era de un arco circular. Así que lo que quiero decir es que toda sombra de la Tierra es un círculo y tenemos solamente una forma solamente que nos va a dar este arco circular que sería una esfera. Solo ella puede darnos esta forma. Entonces tenemos un plato, un disco. Entonces la sombra no va a ser circular, va a ser elíptica. Entonces cuando son redondas es que tenemos estos círculos. Es una prueba y Aristóteles pudo probar que la Tierra efectivamente era redonda. Y un siglo después, otro científico griego que se llamaba Eratóstenes, entonces también midió que esto era de 40.000 estadios, que era una relación, era una medición que se usaba en esos días en Grecia, que eran más o menos 6.800 kilómetros. Entonces, anteriormente tenían un cierto porcentaje de un 8% de exactitud para ese tiempo. Y nuevamente es indirecto, hay que usar otro objeto para poder hacerlo. Hay que ver el Sol. Bueno, uno no puede mirar directamente al Sol porque sería tonto hacerlo. Pero bueno, es una muy buena historia. La forma en que esto es que Eratóstenes leyó que había un lugar en Egipto que se llamaba Sayin. Y bueno, tenían un lugar donde podían sacar agua, había un pozo y fue ahí donde los días eran más largos en verano y el sol estaba directamente encima y al ver en el pozo podían ver el reflejo del sol en todo lo que era el espacio del agua. Había un círculo. Entonces era un día del año. Normalmente no se puede hacer, pero había un día del año que sí se podía hacer. Y ahora sabemos por qué. Y esto es porque en Sayin, la verdad es que está justo en la línea del trópico de Cáncer y hay solamente dos lugares donde el sol puede estar directamente sobre sus cabezas, que es el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Pero en ese tiempo no lo sabían.
Entonces, Aristóteles no vivía ahí, vivía en otra ciudad que se llamaba Alejandría, que estaba más al norte. Entonces estaba muy interesado en esta historia y el 21 de junio fue a El Pozo y miró en Alejandría y no podía ver el sol dentro del agua que tenía bajo él. Entonces la mayoría de las personas se tratan de hacerle, mira, yo creo que esa historia era una tontería, que era una mentira y se iba, pero tenía esta teoría de que la Tierra era redonda y quería decir, mira, en Saín, el 21 de junio, el sol estaba directamente encima y en Alejandría no estaba encima porque la Tierra es curva. Y en Alejandría, el ángulo, la verdad es que no es tan perpendicular a la superficie. Y bueno, es un científico, entonces sucedió que tenía aquí, era como un dial solar, que era una herramienta para medir el ángulo, y pudo hacer esta medición en Alejandría, y era de 7 grados de la vertical, por lo tanto tenía una desviación de 7 grados. Y también sabía la distancia entre Alejandría y Saín. Entonces eran como 5.000 estadios, que eran unos 740 kilómetros más o menos. Y luego no sabíamos realmente cómo sabía exactamente la distancia, pero una teoría es que habían ciertos mercantes y tenían que saber cuántos kilómetros, cuántos estadios tenían que recorrer cada día para poder ir de una ciudad a otra, así que los viajantes que sabían efectivamente cuánto era la distancia entre una ciudad y otra. Y hay otra teoría que dice, es que contra todo lo que nosotros conocemos como un alumno en práctica, y él hizo la medición. Así que, bueno, tomó esta distancia, tomó este ángulo, y con eso, si uno sabe cierta información, cierta matemática, puede medir, si tiene la distancia, puede medir el ángulo, entonces ya puede medir la Tierra. Y es así como logró estos resultados. Bueno, eso sería para la Tierra, y ahora vamos a ir en un paso más arriba, en otro escalón de esta escalera. Entonces, ¿qué tan grande es la Luna y qué tan lejos está? Bueno, los griegos antiguos también querían responder esta pregunta. Y Aristarcus fue el primero que hizo el cálculo de la distancia a la Luna en términos de la distancia con la Tierra. Entonces, nunca lo vamos a medir directamente, siempre vamos a medir sus tasas, sus relaciones. Entonces, la distancia a la Tierra es de 60 veces el radio de la Tierra. Entonces, si está más lejos con el radio de la Tierra. Entonces, básicamente correcto. La Luna no es un círculo perfecto. Algunas veces se ve más cerca y muchas veces está simplemente a 57 radios de la Tierra y muchas veces está a 63, pero en promedio 60 sería bastante correcto. También trabajó sobre el tamaño. Entonces descubrió que la Luna era 1/3 del tamaño de la Tierra, que es bastante exacto. La verdad es que es 0,273, pero es bastante cercano. Si uno ve a la Luna, no es tan obvio de que esto sería 1/3. Tampoco es obvio que está a 60 radios de distancia, pero con estas mediciones también podemos decir, bueno, creo que esto ya lo mencioné. Así que, bueno, midió el tamaño de la Tierra, de la Luna, perdón, en términos del tamaño de la Tierra, y puso toda esta información en conjunto y puso el radio de la Tierra, y podemos ver aquí que las distancias están expresadas en este cuadro de abajo. Ahora, para poder hacer estas mediciones tenemos que utilizar estos argumentos indirectos, tenemos que ocupar otro elemento celestial. No tenemos muchas opciones, en este caso utilizamos el Sol porque no nos quedaba otro elemento más cercano. Entonces también pueden utilizar nuevamente los eclipses porque son muy útiles en astronomía. Entonces los eclipses, los lunares, ocurren porque la Luna pasa a través de la sombra de la Tierra.
Y ahora, ¿y qué tan grande va a ser esa sombra? Si uno lo piensa, serían dos radios de la Tierra de ancho, que serían dos radios. Y la verdad es que no es siempre verdad, porque puede ser un poco más complejo, porque tenemos dos tipos de sombras. Tenemos el ambra y la penumbra. Entonces, uno es más grande que el otro, pero eso es un detalle simplemente. Pero hablemos acerca de estos. Vamos a simplificarlo. Simplemente son dos radios de la Tierra de ancho. Pero bueno, eso es ir mucho en detalle. Ahora, si vemos los eclipses, algunos son largos, otros breves, pero nunca van a ser mayores a 3 horas. Nunca hay más de 3 horas para que concluya un eclipse lunar. ¿Qué significa esto? Que la luna necesita 3 horas para cruzar esta sombra, para cruzar estos dos radios de la Tierra. Ya sabemos cuánto tiempo la luna tarda en cruzar la Tierra. Un mes. Un mes lunar. 28 días técnicamente. Este es el ciclo lunar para dar la vuelta en torno a la Tierra. Entonces, esta conferencia o este movimiento se demora 28 días. Y un eclipse lunar, 3 horas. Con esta información podemos calcular la distancia de la luna en relación a la Tierra por medio del uso de la trigonometría. No lo voy a mostrar acá, pero si se realizan los cálculos, uno se da cuenta de que la distancia de la Tierra con la luna son alrededor de 60 radios de la Tierra. Ya tenemos calculada la distancia a la luna. Ahora, calculemos el tamaño de la luna. Se puede realizar viendo la luna entre el horizonte, que va a tender a bajar. Y se demora alrededor de 2 minutos en esconderse por completo la luna. ¿Qué significa esto? A medida que uno ve la luna moviéndose, o si uno ve el movimiento aparente, podemos ver que se demora 2 minutos la luna en ir o viajar al radio lunar, y este movimiento lunar es de 2 minutos. Pero la luna se demora un día en realizar una revolución o dar una vuelta. De nuevo, es un movimiento también de la Tierra, pero el movimiento aparente es de la luna. De modo que se necesitan 24 horas para realizar una órbita completa y 2 minutos para esconderse. Y un cálculo matemático nos permite que el radio, en este caso, es 180, es la distancia dividido por 180. Y podremos calcular, usando la matemática, que el radio de la Luna es 1/3 del radio de la Tierra. Todo esto utilizando matemáticas, simplemente observando y aplicando fórmulas matemáticas. Ahora que ya hemos calculado sobre la Tierra y la Luna, calculemos sobre el Sol. La pregunta es ahora, ¿qué tan grande es el Sol y qué tan lejos está el Sol? De nuevo, los griegos de la antigüedad podían responder o podían preguntarse. Las respuestas no eran muy precisas, pero sí eran importantes. ¿Por qué? Porque aunque no podían responder con precisión, intentaron llegar a una respuesta. Nuevamente, por medio de mediciones indirectas, con un cuerpo de referencia, no había muchas opciones en ese entonces, se utilizaba la luna simplemente. Y si no hubiese existido la luna, la astronomía no se habría desarrollado tanto como lo ha hecho. Por suerte tenemos la luna para que la astronomía se desarrolle con mayor complejidad. Nosotros sabíamos, o se sabían en ese entonces, que el radio de la luna era 1 dividido a 180 de la distancia de la luna. Cuando tenemos un eclipse solar, otro tipo de eclipse,
en el cual la Luna bloquea al Sol, hay una coincidencia muy importante. Cuando la Luna bloquea al Sol, y la Luna y el Sol tienen un tamaño particular, tienen prácticamente el mismo tamaño. Creo que es prácticamente una coincidencia, pero resulta bastante interesante. Durante el eclipse, la Luna y el Sol tienen el mismo tamaño. Y los eclipses son triángulos similares. Entonces, utilizando matemática, por el radio del Sol, por ejemplo, si el radio del Sol era 1 dividido 180 de la distancia al Sol, podemos realizar un cálculo matemático para poder calcular la distancia al Sol. Entonces, una vez que tenemos la distancia al Sol, podemos también calcular mayormente la distancia al Sol desde la Tierra. Y también para realizar esto podemos utilizar los valores referenciales, y la única referencia que tenemos o que podemos tener en este caso es la Luna. Sabemos que la Luna tiene distintas fases. Luna nueva, cuando la Luna está completamente oscura, eso ocurre porque la Luna está entre la Tierra y el Sol. También hay lunas llenas, cuando vemos toda la Luna, cuando la Luna está en el lado opuesto de la Tierra. Y también tenemos la luna, media luna, donde uno ve simplemente la mitad de la Luna. Uno puede pensar que la media luna ocurre entre la luna llena y la luna completamente oscura, pero no tiene que ver, no es un asunto del Sol y la Luna, es un asunto de la Luna y el Sol. Porque desde la Tierra vamos a ver que una parte de la Luna se ve y la otra parte está oculta. Aquí ustedes pueden ver el ángulo en la imagen. ¿Qué significa esto? Las lunas, la media luna está más cerca de la luna nueva, no están entre medio exactamente. Entonces, si se puede calcular qué tan cerca está una luna llena en relación a la media luna, podemos tener un ángulo y así relacionar la distancia de la Luna con la distancia del Sol, utilizando trigonometría. Entonces, Aristarco escribió en sus estudios que la media luna ocurre 6 horas antes del punto medio entre la luna media y la luna llena y la luna vacía, o la luna nueva. 28 días son necesarios para que la luna dé la vuelta al Sol, la luna dé la vuelta a la Tierra. Y utilizando trigonometría se pudo concluir que la distancia de la Luna con el Sol es de 20 veces la distancia del Sol. Pero esta medición fue bastante poco precisa. De hecho, los griegos no tenían telescopios, por eso es muy difícil ver cuándo ocurre una luna llena. Todo lo hacían visualmente. Todos tenemos ahora relojes, pero ellos no tenían relojes. Ellos tenían relojes solares y no funcionaban en la noche, entonces tenían una gran dificultad con eso. Tenían relojes de agua, sí, tenían relojes de arena que también funcionaban en la noche, pero las mediciones que podían realizar no eran muy precisas. De hecho, la diferencia entre una luna llena y una luna nueva y una media luna no es de 6 horas, sino que de media hora. Hay una discrepancia. La medición fue errónea. Entonces la distancia de la Luna con el Sol no es 20 veces, sino que es 390 veces. La respuesta a la que llegaron los griegos fue incorrecta, pero la matemática, el método fue correcto. Si hubiesen realizado mediciones correctas, habrían llegado a un resultado correcto. E incluso con las medidas incorrectas, incluso con la respuesta incorrecta, Aristarco fue el primero en llegar a una conclusión muy importante en astronomía. La distancia de la Tierra con la Luna es de 60 radios.
Y vimos que Aristarco había llegado a una conclusión de 20 radios. Y si se junta todo esto, ustedes van a darse cuenta de que el Sol es más grande que la Tierra. Y 7 veces fue lo que calcularon los griegos. Eso no es correcto. De hecho, el Sol es 109 veces más grande que la Tierra, de acuerdo a las precisiones actuales. Pero él fue el primero en descubrir que el Sol es más grande que la Tierra. Esto nos parece obvio, pero no le era obvio para los griegos. No era obvio para los griegos. Era obvio para los griegos, pero ahora para nosotros es mucho más obvio. Aristarco fue el primero en descubrir que el Sol es más grande que la Tierra. Y por eso, en ese entonces, las personas creían en la teoría del centro de la Tierra. La gente pensaba que el Sol era el que giraba en torno a la Tierra. Y los griegos pudieron crear este modelo heliocéntrico. Quizás ustedes hayan aprendido en la escuela que Nicolás Copérnico fue el que descubrió esto, pero esto no es verdad. Copérnico también propuso esta teoría, pero en la primera página de su libro le da el crédito a Aristarco. De hecho, hay una historia muy interesante. Los otros griegos en la época de Aristarco no aceptaron la teoría de Aristarco. Hay una razón importante al respecto, pero la respuesta os se las voy a contar en un momento más. La distancia a la Tierra, de la Tierra al Sol, lo que midió Aristarco, no correctamente, pero lo que sí trató de medir, es una unidad muy importante en astronomía. Se llama la unidad astronómica, AU. Y es muy importante en esta escalera de distancia cósmica, porque siempre se utiliza esta unidad. No fue medida correctamente por los griegos en la actualidad, pero sí el método fue bien realizado. Ya hemos hablado de la Tierra, de la Luna, del Sol. Ahora hablemos de los planetas: Mercurio, Venus, Marte, etc. La pregunta dice en relación con qué tan lejos quedan los planetas ahora, cómo se mueven, cuáles son sus órbitas y cuánto tiempo necesitan para completar una órbita. Los griegos no pudieron resolver estos problemas correctamente. ¿Por qué? Porque los griegos no estaban utilizando o no utilizaron el modelo correcto. Estaban utilizando el modelo geocéntrico, en donde los planetas giraban en torno a la Tierra. Y eso fue un desastre. Y la primera persona que sí supo o que calculó las órbitas con una teoría correcta fue Nicolás Copérnico. Esto sí lo que descubrió él por primera vez. Copérnico tenía registros de muchos años de que los babilonios en la antigüedad, incluso antes de que los griegos, tenían nociones aparentes de los movimientos de Marte. Sabían que Marte se encontraba en distintas partes del cielo. En algunas partes estaba más al occidente o en otras partes más al oriente, pero siempre vuelve a su punto de inicio. Y cada 780 días Marte llega a su punto inicial. Entonces llega a su punto inicial cada 780 días. Ahora, esto no significa que Marte gira en torno al Sol y se demora esa cantidad de días. No. Marte gira en torno al Sol, pero también la Tierra gira en torno al Sol. La Tierra lo hace cada 365 días. La Tierra gira en torno al Sol cada 365 días y Marte lo hace con otra periodicidad, y la diferencia entre los ángulos de velocidad
hace que Marte gire en torno al Sol cada 780 días. Si conocemos ese ángulo de velocidad, el de Marte y el de la Tierra, utilizar la matemática nos permite calcular la velocidad con la que Marte se mueve. Y Copérnico pudo determinar ese número en 687 días. Utilizar la velocidad de Marte nos permite llegar a esta respuesta de 687 días. La Tierra gira en torno al Sol una vez al año y Marte lo hace la Tierra gira en torno al Sol cada 365 días y Marte lo hace cada 768 años. Esto asumiendo que hay órbitas que son de círculos perfectos. Se conocían los ángulos de velocidad. A distintas épocas del año se podía medir dónde estaba Marte, en enero, en julio, etc. Y utilizando todas estas medidas y unas fórmulas matemáticas complejas, Copérnico pudo calcular la distancia a Marte desde el Sol y llegó a la respuesta de 1.5 AU. La distancia entre Marte y el Sol era 1.5 AU, mientras que esta unidad es entre el Sol y la Tierra de 1. También se calcularon estos valores para todos los planetas, Venus, Mercurio, etc. Un poco después, Tycho Brahe, que es un astrónomo, nos generó el reino le dio un lugar para poder construir ahí un observatorio bastante fastuoso e hizo mediciones bastante preciosas por muchos años de muchos planetas en distintos puntos en el tiempo. Y bueno, estos son algunos de los datos que obtuvo durante 10 o 15 años. Midió dónde estaban Marte, así que midió el ángulo que hacían Marte en el cielo y tenía una cierta declinación y tenía datos. No está completo porque quizás en el invierno no podían tener muchas mediciones, pero recopiló todos estos datos y no lo presentó como esto, por supuesto que no, pero tenía una tabla enorme. Y bueno, aquí tenemos este plato donde Descartes es el que generó este tipo de matemáticas, así que esta es una representación mucho más moderna de los datos. Pero estos datos, si tratamos de llevarlos hasta el modelo de Copérnico de las órbitas circulares, la verdad es que no coincide, están muy cercanos, pero hay unas desviaciones muy pequeñas. Y esto, la verdad es que es bien misterioso. El astrónomo Johannes Kepler, que pudo traer estos datos, la verdad es que Kepler le pidió a Brahe ciertos datos. La verdad es que se los robó, le robó esos datos. Pero la ciencia es mucho más interesante, era más entretenida en el pasado que ahora. Pero por ejemplo, Brahe se murió ahí. Y lo que se dio cuenta Kepler, que en sus matemáticas no eran unos círculos perfectos, eran de una forma. ¿Pero qué forma era? Pero hoy en día es súper fácil saberlo porque tenemos las leyes de Kepler, así que sabemos lo que es, pero todavía no se conocían, así que tuvo que descubrirlas. Y todo lo que tenían eran los datos, así que tenían estos datos, por supuesto que no estaban en esta forma, estaban en unas grandes tablas y ahora veíamos que la órbita de la Tierra y de Marte no eran unos círculos y tomamos estas dos informaciones y los juntamos en solamente un conjunto de datos. En matemáticas, si uno solamente tiene una ecuación y dos desconocidos, no tenemos tanta información para resolver el problema, así que no se ve muy bien. Pero Kepler pudo solucionar el problema y es algo muy inteligente lo que hizo aquí. Bueno,
todos hemos utilizado este método de manera indirecta. Él se dio cuenta que si queremos primero trabajar, si queremos ir hasta Marte, primero tenemos que darnos cuenta cuál es la órbita de la Tierra, porque estamos en la Tierra y todas las mediciones van a depender de esta órbita terrestre. Por lo tanto, primero hay que entender cómo va la Tierra alrededor del Sol y luego Marte alrededor del Sol. Entonces, para poder trabajar y para poder ver cómo esto funciona, se utiliza Marte. ¿Y cómo se hace? Bueno, en matemáticas generalmente cuando uno no puede solucionar un problema complejo, va a tomar uno más sencillo y hace trampa. Lo hace de manera mucho más sencilla y tenemos una herramienta maravillosa en matemáticas para poder hacer trampa. Entonces, bueno, ambos, tanto la Tierra como Marte, se están moviendo. Entonces, hagamos que Marte no se mueve, lo vamos a clavar al espacio y se va a quedar ahí quieto. Y ahora podemos ver la generalidad de la Tierra si es que Marte se está fija. Y ahí va a ser mucho más sencillo. Incluso si no sabemos cómo se mueve la Tierra, entonces lo que podemos hacer es que en cualquier punto, en cualquier momento, en febrero, junio, julio, podemos medir en qué dirección está la Tierra, podemos medir esta dirección, este ángulo, porque el Sol va a estar en una cierta constelación, va a estar en Géminis, por ejemplo. Entonces podemos ver a qué tipo de constelación está Marte, quizás va a estar en Sagitario. Y vamos a conocer esta ubicación y esta dirección de acá. Y el Sol y Marte van a estar fijos, así que tenemos este ángulo fijo. Y en geometría, si tenemos dos ángulos y tenemos un lado, eso va a determinar el triángulo. Entonces, podemos utilizar esta triangulación. Si es que tenemos este borde aquí, podemos ver la posición de dónde está la Tierra y esto va a estar en relación a estos dos puntos fijos. Así que es una técnica muy antigua. Los navegantes antiguos, cuando ellos navegaban, ponían dos puntos en la costa, ya sea un faro o la ciudad, y con eso podían ubicarse y saber dónde estaban. Todavía se utiliza la triangulación hoy en día. El orador anterior dijo, yo sé que todos ustedes tienen teléfonos inteligentes y un smartphone también tiene un GPS. Y cómo funciona el GPS es que tomamos los satélites que están en el cielo y tomamos esas mediciones con una cierta demora. Entonces, si uno toma los satélites del cielo, hay demasiada información, hay mucha información para poder saber la ubicación. Y esto es una triangulación mucho más avanzada, pero básicamente es el mismo principio. Entonces, si tuviésemos a Marte fijo, podemos utilizar la triangulación para saber cómo está la Tierra. Y desafortunadamente Marte se está moviendo y la triangulación realmente no les ayuda porque tenemos esta referencia en términos de Marte y Marte no sabemos lo que está haciendo realmente. Así que esto se ve súper mal. Esto no nos va a llevar a ninguna parte. Pero Kepler sabía tenía una pieza de información que era clave, que la obtuvo de Copérnico, y dijo que cada 687 días Marte vuelve a donde estaba originalmente. Entonces lo que hay que hacer es no tomar todos estos datos, pero tomar los datos en intervalos de 687 días. Entonces tenían 10 años de datos y teníamos muchísimos datos para poder ver estas series durante estos 687 días, y con esta información podemos decir que Marte sí está fijo y funciona la triangulación, y para esta serie podemos trabajar la órbita de la Tierra en relación a ese punto fijo de Marte. Entonces podemos ver lo que está ocurriendo con la órbita terrestre, y luego podemos tener una serie diferente más allá de una progresión de estos 687 días, sino que podemos tomar un grupo distinto de datos donde Marte está fijo en otro punto y la misma órbita se puede relacionar a otra posición de Marte, y si uno sigue haciendo eso podemos ver la órbita de Marte. No es fácil, pero con suficientes matemáticas se puede lograr. Y esto es lo que hizo Kepler. Es para todos los planetas, para Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Marte, y pudo trabajar la distancia de todos los planetas, todas las órbitas, y simplemente descubrió las leyes de Kepler y también otras dos leyes más.
Así es que esto nos va a mostrar la distancia a Venus, a Marte, a todos los otros planetas en términos de de la unidad de Armstrong. Entonces, con eso podemos saber otras cosas y al mismo tiempo podemos tomar la ley de Kepler, pero al contrario. Por ejemplo, si podemos trabajar la relación a Venus, también podemos ver la relación entre la Tierra y el Sol, nuevamente con un poquito más de matemática. Y es así como se fue calculada de manera correcta. Nuevamente no es exactamente exacto, pero esta es la primera vez que se midió la distancia de la Tierra al Sol de manera correcta y luego a Venus. Entonces creo que esto fue en el siglo XVII, XVIII. Lo que ocurrió es que en el para el siglo XVIII, entonces los barcos iban alrededor del mundo. El viaje de James Cook realmente fue donde se hizo esta medición. Entonces iban los barcos alrededor de todo el planeta y si teníamos dos observaciones, digamos que uno era Inglaterra y otro era el Pacífico Sur, si medíamos a Venus en el mismo momento, lo que hicieron era el tránsito de Venus, porque muchas veces Venus cruza el Sol y ese es el tránsito de Venus. Entonces esperaban el tránsito de Venus en dos lugares diferentes, medían la ubicación de Venus de manera bastante exacta en dos direcciones y con ese ángulo y como sabíamos el radio de la Tierra podíamos ver la distancia a Venus y una vez que sabíamos la distancia a Venus la ley de Kepler se podía utilizar y es así como se midió la distancia de la Tierra al Sol. Es bastante complicado, lo sé, pero en los tiempos modernos es mucho más fácil porque tenemos radares, entonces simplemente mandamos una onda de radio al Sol y es súper fácil, pero así se hacía antiguamente. Así que por ejemplo sabemos la distancia al Sol y esto es exactamente este número. Bueno, hemos hecho la Tierra, la Luna, el Sol, los planetas y el próximo escalón son las estrellas que están alrededor, las estrellas que están más cercanas a nosotros. Entonces podemos medir la distancia a Venus a través de este parallax, porque esto es como tener dos ojos. Con eso podemos medir qué tan lejos está algo, la distancia y también el ángulo de que nos va a ayudar. Pero esto solamente funciona cuando está realmente cerca. Y la verdad es que no podemos saber cuál es la distancia hasta el próximo montaña o hasta el océano, porque va a ser muy lejos. Entonces, la estrella más cercana, y cuando tomamos estos dos puntos en la Tierra y vemos a este paralaje, entonces incluso puede ser difícil para los mejores telescopios. Entonces, si tomamos, digamos, estos dos puntos de la Tierra con el Centurión, entonces va a ser 0,00065 segundos. Entonces, si tenemos un ángulo de 360 grados y cada grado está dividido en 60 minutos, entonces cada minuto está dividido en 60 segundos. Y este parallax es 0,00065 puntos de un segundo. Entonces, es muy pequeños, son muy pocos telescopios que son capaces de medirlo porque es muy pequeño. Entonces con eso, si tenemos dos ojos en distintos puntos de la Tierra, no vamos a poder ver esta distancia a las estrellas. Entonces, en vez de poner dos ojos en distintas partes de la Tierra, ¿qué pasa si lo ponemos en el Sol? Entonces con esto sí empieza a funcionar. Y si digamos que en enero tomamos una imagen de alguna parte del cielo y luego espera 6 meses para que la Tierra se mueva hasta aquí y tomamos una fotografía del mismo punto en el cielo, se va a dar cuenta que las estrellas, la mayoría, se van a quedar donde estaban y muchas otras es muy raro que cambien posición, porque también había aquí este paralaje donde podemos ver, estos son los puntos, porque esto también es una distancia mucho más grande a este radio. Al usar esto, podemos hacer mediciones de las estrellas más cercanas y con todas estas estrellas, por ejemplo, tomemos 1000 estrellas. Hay suficientes paralajes para poder medir
y hay bastantes estrellas nuevas. Entonces con esto podemos ver este punto en las estrellas y esto lo puede ser mucho mejor. Pero bueno, esto que nos va a dar, tomemos unas 10.000 estrellas para poder hacer una conexión, pero todavía es una porción muy pequeña del universo. Nuestro propio universo, nuestra propia galaxia tiene cientos de miles de estrellas, pero son muchísimos datos. Y esta es la primera vez que se hizo en el siglo XIX. Bueno, y hoy en día tenemos los telescopios satelitales para poder hacer este tipo de medición. Bueno, les dije anteriormente que Aristarco propuso esto. Ellos lo negaron y refutaron estas teorías porque dijeron que si estuviesen cerca del Sol, entonces podíamos ver que las constelaciones cambiaban en verano y en invierno, y todo esto debido a los paralajes, porque también había una pequeña cantidad de estos paralajes, pero en los telescopios el cielo se ve igual en verano con la misma constelación y lo mismo se ve en invierno. Entonces dijeron, si es que la Tierra y el Sol, entonces las estrellas deberían estar a una distancia enorme, debería estar a miles de millones de millas de distancia, pero ¿cómo podemos ver la luz si todavía está tan lejos del Sol? Deberían ser entonces más grandes del Sol, y no creían que el universo era tan enorme que cada una de las estrellas era en sí mismo un Sol. Entonces no podían aceptar que el universo era así de grande, pero por supuesto que lo es. Y las nuevas estrellas están a 25 millones de estrellas a distancia. El universo es enorme. Bueno, y ahora el próximo escalón de esta escalera es la Vía Láctea. Y una vez que uno sabe cómo medir estas estrellas, y podemos usar esto para extrapolar la distancia a las estrellas. Si se mide una estrella, se puede medir el color de cada estrella. Algunas son azules, rojas, amarillas. Y uno puede mirar el nivel de brillo de algunas estrellas. Algunas son muy brillantes, otras son poco brillantes. Esto se llama brillo aparente. ¿Qué tan brillante aparece una estrella? Pero también hay otro término que es el de brillo absoluto. Una estrella puede parecer brillante porque es realmente brillante o porque estamos muy cerca de ella, porque mientras más cerca estemos, más brillo va a aparecer que tiene. Pero si uno conoce la distancia a la que estamos de esa estrella, podemos calcular también el nivel de brillo de esa estrella. Podemos calcular su brillo absoluto en relación con su distancia. A fines del siglo XIX, Henry Russell midieron el brillo absoluto de varias estrellas, de todas las estrellas que pudieron observar, y llegaron al diagrama Hertzsprung-Russell y se dieron cuenta de que hay una relación entre el color de la estrella y también el brillo. Las estrellas blancas y rojas tienen un alto nivel de calor, y el amarillo, las estrellas amarillas están al medio. Este diagrama está simplificado, pero la mayoría de las estrellas están en una secuencia principal, como pueden ver acá. Esto fue descubierto utilizando datos de las estrellas colindantes, y una vez que vemos que existe esta curva que conecta el color con el brillo, tenemos una candela estándar y podemos medir la distancia de estrellas cuya distancia no teníamos. Entonces, cuando tenemos este diagrama, podemos ver que si hay una estrella cuya distancia no tenemos, nos podemos enfocar en su color, podemos ver su brillo aparente. Utilizando este diagrama, una vez que conocemos el color, podemos tener información sobre el brillo absoluto. Y si tenemos el brillo absoluto, luego podemos calcular la distancia a la que estamos de esa estrella. Esto se llama
principal frecuencia. Y esta frecuencia se puede calcular en nuestra galaxia. Esto funciona para una porción muy pequeña de la galaxia, pero podemos calcular cualquier estrella de la galaxia utilizando estos datos. Ahora, en séptimo lugar, hablemos de otras galaxias. Cada galaxia tiene miles de millones de estrellas y no podemos ver el brillo de cada estrella porque están demasiado cerca una de otras. Entonces, la primera persona en medir otras galaxias fue Henriette Seven Leavitt, y era una mujer y la pasó muy mal. De hecho, muchas veces ni siquiera podía publicar con su nombre, sino que tenía que usar el nombre de un hombre. Fue una historia bastante triste. Observó una estrella, la Cefeida, estrellas muy oscuras, variables, a veces brillan mucho, a veces brillan muy poco, oscilan también, no son estables. Pero sus oscilaciones son muy periódicas, quizás cada 7 días giraban y volvían al punto inicial. Entonces había una periodicidad y midió muchas de estas cefeidas y podía medir el brillo absoluto en la galaxia, y también realizó una relación entre distancia y brillo y encontró dos curvas. De hecho, descubrió dos tipos de cefeidas, por ende descubrió dos tipos de curvas. Y esto dice relación con el diagrama anterior. Si se puede observar el periodo de una cefeida, se puede calcular el brillo, y si se puede calcular el brillo absoluto, también se puede medir la distancia. Y esta es otra manera de medir distancias y funciona incluso para otras galaxias, porque estas estrellas son extremadamente brillantes, de modo que se pueden aislar. Se puede aislar cada una de estas estrellas cefeidas dentro de una galaxia. Y esto funciona para calcular grandes distancias. De hecho, el tamaño de la Vía Láctea es alrededor de 100.000 millones de años luz. Incluso, pero la Vía Láctea es muy ínfima en el universo. El universo es gigante. El universo de 76.000 millones de años luz. Ahora llegamos ya a la cima de la escalera. Ahora estamos hablando del resto del universo. La herramienta principal que utilizamos es la ley de Hubble, producida por Edwin Hubble. Él midió las distancias a todas las galaxias colindantes y se dio cuenta de que mientras más lejana está una galaxia, hay un movimiento hacia el rojo, o un desplazamiento al rojo cosmológico. Esto es por un efecto doble, porque todas las galaxias se están alejando de nosotros. ¿Por qué? Porque el universo se está expandiendo, y mientras más lejos se encuentre una galaxia, más lejos va a estar, más se va a alejar de nosotros. ¿Por qué? Porque el universo se está expandiendo, y este efecto doble dice relación con el color que también podemos observar con este efecto Doppler. Y él pudo calcular la velocidad de estas galaxias que se están alejando de nosotros, y se dio cuenta de que había una proporción utilizando una constante, la constante de Hubble, y esta distancia dice relación con la constante de Hubble más por la distancia. Y como les contaba, el universo se está expandiendo, y Hubble fue el primero en proveer evidencia para la teoría del Big Bang. Es decir, que el universo empezó de un punto muy pequeño y se fue expandiendo. Esa fue la primera confirmación del Big Bang. No ha habido muchas otras confirmaciones. Pero, a medida, igual que las otras técnicas, una vez que se tiene la ley de Hubble, se puede utilizar para calcular distancias. Si vemos una distancia, si vemos una galaxia, podemos calcular su distancia debido a su desplazamiento al rojo cosmológico, y también podemos calcular
la distancia a la que está ubicada esa galaxia y cómo lo va a estar en el tiempo. Ahora podemos empezar a mapear el universo. Vemos la galaxia, dónde está, a qué dirección se sigue, a qué dirección va. Podemos mapear las galaxias. Podemos poner todas las galaxias en un mapa y podemos empezar a realizar mapas de las galaxias. Aquí tenemos un mapa de algunas galaxias, no todas, sino que algunas. Aquí tenemos un mapa en dos partes. Y aquí lo que ustedes pueden ver es que cada punto representa una galaxia. ¿Y qué se encontró? Se encontró que las galaxias no están expandidas aleatoriamente, sino que hay una constante. Se organizan en cuerdas y crean estructuras muy grandes. Hay una estructura muy grande acá que se llama la Gran Muralla Sloan. Esta es una muralla, una gran muralla gigante, mucho más grande que la de China. Me imagino que todos ustedes la conocen. Y ahora podemos mapear el universo a una gran escala. Y ahora estamos empezando a medir el universo completo. Ahora pensamos que el universo tiene un tamaño de alrededor de 78.000 millones de años luz. Puede que sea aún mayor, pero para nuestros mapas y cálculos hemos podido detectar o determinar que el tamaño del universo es de alrededor de 78.000 millones de años luz. Para tener una idea global de los mapeos del universo. Seguimos trabajando en un cálculo más específico, pero ya hemos llegado a ese número. Y para eso hemos utilizado muchos cálculos matemáticos. Empezamos con trigonometría, ahora estamos utilizando probabilidad, ecuaciones y muchas otras herramientas mucho más complejas en economía, porque el espacio es complejo. No se puede utilizar la tecnología griega de punta, sino que tecnología de punta, como por ejemplo satélites. Y seguimos subiendo en esta escalera hasta el día de hoy. Todavía no hemos terminado. El año pasado hubo un gran descubrimiento. Se pudo determinar que había olas gravitacionales y eso ha llevado a tener una nueva forma de medir distancias. No tengo el tiempo para explicarlo, pero les puedo comentar que podemos calcular las distancias de los universos, galaxias, y podemos, por medio de nuevos métodos, confirmar que nuestros números están correctos. Y también con los nuevos descubrimientos se ha podido reconfirmar la ley de Hubble. Ahora me gustaría finalizar con estas 4 imágenes que describen el estado de la astronomía. Aquí ustedes pueden ver 4 mapas. Este mapa es el mapa de Thomley, un científico griego del siglo I, que trabajó también en Egipto y que trató de mapear todo el mundo. Y aquí ustedes pueden ver el mapa de todo el mundo. Él no pudo viajar a todos estos países, pero ¿cómo pudo llegar a este mapa? Él combinó todos los mapas que pudo encontrar en Egipto y los combinó. Pero también había comerciantes, viajeros que fueron a Inglaterra, que habían estado en China, India, y él les preguntó a todos esos viajeros: ¿cuánto tiempo, cuántos meses se demoró usted en ir desde un punto A a un punto B? Y utilizando estas distancias, o utilizando esos intervalos, pudo calcular distancias, por ende pudo calcular este mapa. Entonces, en ese entonces este era el mejor mapa del mundo. Y no está mal. A un costado ustedes pueden ver el mapa correcto de la Tierra. Y aquí nosotros todos estamos de acuerdo al respecto. Pero no estaba tan mal la tecnología del siglo I. Aquí ustedes pueden ver uno de los mejores mapas del universo en 2 grados. Vemos las galaxias puestas en su conjunto en un mapa. Es el mejor mapa del universo que tenemos. Uno de los mejores, no el mejor, sino que uno de los mejores mapas que tenemos sobre la galaxia. Y lo que ustedes pueden ver acá es un mapa aún más moderno del universo. Nadie lo ha podido realizar con precisión. Podemos ver el espacio, pero no podemos ver el universo en este mapa. No sé si lo pueden ver atrás, pero aquí ustedes pueden ver una simulación del computador, una simulación computacional del universo.
que utiliza gravedad y también puede predecir los movimientos de millones de años. Y lo que se ha encontrado es que con el transcurso del tiempo, las fuerzas gravitacionales hacen que las galaxias se formen en cuerdas, dando luz a lo que estamos viendo en los datos actuales. Ha sido una gran confirmación. Eso confirma que nuestras teorías de gravedad y de expansión son correctas. Y muy pronto, espero, vamos a tener un mapa del universo que luce similar a este. Pero todavía tenemos que llegar a ese trabajo. Tenemos que realizar un trabajo para poder llegar a ese estado. Habiendo dicho esto, llego al final de mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Okay. Thank you very much. Muchas gracias. En este momento quisiera invitar preguntas, si es que hay. Sí. Remember to use the microphone at all times, please. Sorry, I did not hear the question. Did you hear the question? I heard only the end. Is there a microphone or Por favor, que se pueda utilizar. maybe a bit louder? Cada vez que se quiera realizar una pregunta. Muchas gracias. Is there any further study in our galaxy? Yeah, so people are still measuring these distances today because the early measurements were not very accurate. ¿Por qué? There Porque may be las 10% error. primeras mediciones no eran precisas, tenían errores del 10% alrededor. Y un problema con la escalera es que si en cada peldaño hay un porcentaje de error del 10%, al final tenemos un porcentaje alto de error. Hace 10 años, la NASA lanzó un telescopio cuyo nombre era HIPPOCOS. Y su propósito era realizar medidas de paralaje muy precisas en el espacio. Y aumentó la precisión de todas las medidas. No estamos avanzando simplemente hacia arriba, sino que estamos haciendo que las primeras mediciones de las que disponemos sean más precisas. Sí. So the question is, what are the current challenges, given that we know that space is expanding? Dado que sabemos que el universo se está expandiendo. Yeah, so there's still many questions in astronomy we don't yet know the answer to. So Sigue habiendo muchas preguntas en astronomía cuya respuesta no tenemos. Sabemos que el universo se está expandiendo, sabemos que el universo empezó con un punto en particular. Sabemos que hubo un periodo en el universo llamado inflación, en donde el universo se expandió rápidamente, incluso mucho más rápido de lo que se predecía por parte de algunas ecuaciones. Entonces, en el universo tiene que haber algunas leyes de física que crearon esa inflación, pero aún desconocemos cuál es esa ley. Eso sigue abierto aún. También hemos podido medir cuánta masa existe en el universo y tenemos alrededor de una cantidad de 5 a 10 veces más masa de lo que vemos. Hay algo que se llama dark matter, masa que podemos medir indirectamente, pero no hemos podido encontrar evidencia directa de esa dark matter. No la podemos crear en un laboratorio.
Y eso representa un gran desafío, por ende se está trabajando al respecto. Otro problema dice relación con las estructuras a larga escala que forman el universo. Pero si vemos las estructuras a larga escala, el universo es uniforme, de hecho tiene una visión similar. Vemos que el universo es mucho más uniforme de lo que debería ser. Y ese misterio no ha podido ser explicado todavía. Hay muchas respuestas todavía que se deben encontrar en astronomía. Thank you. So do you have an explanation on why there is such a huge time gap between the ancient Hay Greeks un and hang-up then the tan next grande improvement made by entre Copernicus? los antiguos griegos y la gran mejora que hizo Copérnico. Bueno, sí, hubo un periodo que hablamos de la Edad Oscura, porque las personas simplemente estaban ahí sobreviviendo y la ciencia seguía ocurriendo. Bueno, esta no es la historia completa de la astronomía, me salté algunas partes, pero los registros de los griegos fueron mantenidos en el Oriente Medio, en los países árabes, en el mundo islámico. Ellos los resguardaron, así que muchas importantes también mediciones astronómicas, muchos de los nombres de las estrellas vienen de los árabes. Y Copérnico fue capaz de tener acceso a los datos astronómicos árabes. Y probablemente los árabes no estaban tan interesados en la pregunta de las distancias. Creo que hicieron un mapeo de las estrellas, sí, y cubrieron esos temas, pero la verdad es que la ciencia es una cosa acumulativa, se va construyendo. La ciencia es mucho más rápida ahora porque tenemos miles de años de ciencia y Copérnico tenía bastante menos, así que todo era mucho más difícil y, por ejemplo, no tenía cálculo, no tenía geometría cartesiana, no habían computadoras. Entonces sí, este progreso fue cada vez más rápido, la verdad. Al principio, usted presentó cálculos acerca del tamaño de la Tierra y pareciera que los supuestos griegos es que la Luna está orbitando alrededor de la Tierra. ¿Cómo podemos corregir esos supuestos? Que la Luna iba alrededor de la Tierra, pero la Luna sí va alrededor de la Tierra. No, los cálculos que hicieron es que tenían ese supuesto y me pregunto cómo tenían esto en términos excéntricos. Sí, esto no depende totalmente de los modelos, sí. Pero usted mencionó que la Luna estaba bloqueando la Tierra para causar el eclipse. Entonces me pregunto, ¿cómo pueden generar esos supuestos? Bueno, sí, eso era parte del modelo geocéntrico que se utilizaba en el minuto, donde la Luna estaba alrededor del Sol. Entonces, bueno, el tamaño de la Luna es bastante menos. Entonces, tenía bastante sentido que la Luna fuera alrededor del Sol. Y bueno, Aristarco dijo que podía ser el tamaño de la Tierra y era consistente con que, que la Luna fuera alrededor del Sol nuevamente. Aristarco usó este supuesto de que la Luna era 1/3 del tamaño de la Tierra. Entonces, esto demuestra una consistencia porque el objeto más pequeño va alrededor del objeto más grande. Y la Luna pareciera que iba alrededor de la Tierra y era consistente con las fases. Entonces, me parece que no creo que la gente propuso de manera seria que era de otra manera que no fuera alrededor de la Tierra, pero lo que yo hice en mi presentación es que simplifiqué porque hay
hay ciertos supuestos que se hicieron para justificar estos cálculos. Sin embargo, uno puede volver atrás y ver que estos eran consistentes con los datos, con las conclusiones. Así que no es tan sencillo como yo lo he presentado aquí, pero como tenía poco tiempo para hacerlo, hay que tomar ciertos atajos. Listen, how the Lo siento, no puedo escucharle. there is a Me disculpa. Bueno, que en términos del tiempo me parece que esta va a ser nuestra última pregunta. a ver, probando. Ahí sí. Testing, testing. Ok. Sorry for the annoyance. Sorry for the annoyance. I know your time Neil, is disculpa, precious. yo sé que su tiempo es precioso, There's a profesor diagram Tao. that is very Pero interesting también to hay me, algo que es muy interesante where para it mí, relates que tiene que the ver orbit between con la the Earth and the órbita Sun and entre the orbit between la the Tierra y Earth el and the Moon. Sol y también la Tierra y la Luna. It's a triangle Es un with a triángulo perfect square angle. How did con you come un to the- ángulo that it's a recto perfect square perfecto. angle? Entonces, ¿cómo puede suceder eso? En mi charla, cuando la Luna tenemos este ángulo, no sé si puedo volver a esa diapositiva. Vamos a ver que la mitad de la Luna va a estar iluminada y la otra mitad no va a estar iluminada por el Sol. Entonces, el ángulo correcto muy bien. Creo que mejor termino rápidamente, ¿no? Cuando tenemos este ángulo correcto, exactamente en la mitad va a estar cubierto. Entonces eso va a ser... Esto es geometría. Veamos qué parte de la Luna podemos ver y qué parte está iluminada por el Sol y qué parte no. Entonces, con el ángulo correcto tenemos Muchas una gracias media a todos. luna. Bueno, gracias. Agradecemos de nuevo. Thank you very much. Bien, con ese cariñoso aplauso agradecemos la presentación de nuestro primer panelista internacional, el profesor y académico Terence Tao, quien nos presentó el tema Los códigos ocultos del universo. Para quienes siguen el Congreso Futuro 2018 desde la región del Maule vía streaming, a través de la señal online, les pedimos que nos esperen 15 minutos, vamos a tener un receso y ya volveremos con otro próximo invitado internacional. Me refiero al doctor Zoltán Istvan, que nos trae un tema tan interesante como el que acabamos de ver, que es un mundo cyborg. Para los presentes en este edificio bicentenario, los invito a hacer una pausa de 15 minutos, a tomarnos un cafecito que está preparado para ustedes en las afueras de este recinto. 15 minutos y ya retornamos con el Congreso Futuro 2018 desde la ciudad de Talca para todo Chile.